Un placer, soy Yulenis Marín, estudiante de la asignatura de Control de Calidad. Les daré una breve explicación sobre el parcial número 2 que trata del muestreo por aceptación. La pregunta A es ¿cuál es el plan aplicado por cada uno de los proveedores? El plan A tiene un tamaño de lote de 2000, un LTPD de 5%, un riesgo del consumidor del 10%, una fracción defectuosa del 1%, el tamaño de la muestra es de 130, que eso lo calculamos con la tabla. Lo buscamos en la tabla de dos roaming. Buscamos acá el porcentaje es 1, o sea, está entre 0,51 a 1 y el tamaño del lote sería 2000. Lo encontramos acá. 130, que sería el tamaño de la muestra, y el máximo número de defectos de la muestra sería 3. Para el proveedor B, el tamaño del lote es de 4000, el AOQL es de 2%, la fracción defectuosa es de 1,50 y el tamaño de la muestra y el número máximo de defectos lo encontramos en la tabla de AOQL de 2%. Este es de 3 y buscamos la tabla de 2%. Aquí está. El tamaño del lote es de 4000, lo buscamos acá, está en 100, acá está. El porcentaje es entre 1,50, o sea, está entre 1,21 y 1,6%. Lo buscamos acá, el tamaño del lote es de 4000 y el tamaño de la muestra es de 155 y el número de defectos máximo es de 5. Para el proveedor C tenemos un tamaño del lote de 500, un NIC de 2% y calculamos el tamaño de la muestra y el número máximo de defectos. ¿Cómo lo hago? Interpolando, ya que 500 no aparece en la tabla de distribución Poisson. Entonces, buscamos en la tabla de Poisson, acá estamos, y un número de 0, empezamos con C0, buscamos un número cercano a 500 y encontramos es 497 y 592. Para ello, como no tenemos en la tabla no aparece 500, debemos interpolar con este 522 y 497 que pertenecen a 0,65 y 0,70. No, dando como resultado 0,694. Despejamos la fórmula con el número que nos dio de resultado la interpolación entre la fracción defectuosa, dando como resultado 34,7. Llevándolo, nos daría como resultado 35. N sería 35 y C sería 0. Por ello es que colocamos que el tamaño del lote es mayor o igual a 10 por el tamaño de la muestra. En este caso el tamaño del lote es 500, mayor o igual a 10 por el tamaño de la muestra, que sería 35. El resultado de la multiplicación es 350. ¿Esto qué quiere decir? Que si está dentro del rango, porque se encuentra, es menor a 500. La pregunta B es ¿cuál es la fracción defectuosa asociada al nivel indiferente de calidad del proveedor C?
nos dan un NIP de 2%, un N que ya lo calculamos que es 35, igualmente que C, y la fracción defectuosa que es NP entre el tamaño de la muestra. Le interpolamos, debemos interpolar ya que el 0,02 no lo encontramos en la tabla. Nos vamos a la tabla de Poisson y aquí vemos que no está. Debemos interpolar entre 3,8 y 4,0. El 3,8 lo vamos a dividir. El 3,8 lo dividimos entre el tamaño de la muestra, nos da como resultado este número que está acá, y el 4,0 de la tabla lo dividimos entre el tamaño de la muestra y nos da este valor que tenemos acá. Esos dos valores son los que vamos a interpolar con el 0,02. El resultado de la interpolación nos da 0,1114. Lo multiplicamos por 100% y nos da un porcentaje de 11,14%. En la pregunta C, para el proveedor C, ¿cuál es el nivel aceptable de calidad asociado a un riesgo del proveedor del 15%? El tamaño de la muestra en C es de 35. El riesgo del proveedor es de 15%. Nos da como resultado 1 menos el riesgo del proveedor es un 85% y C que sería 0. En la tabla de Poisson vamos a buscar, ya que no encontramos el 0,85%, nos ubicamos en la tabla de Poisson. 860 está por acá. Ajá. Lo encontramos acá, porque como no tenemos el 850 acá en la tabla, que sería el 85%, interpolamos entre 861 y 819, con un 0,15 y un 0,20. Aquí el resultado de la interpolación nos dio 0,16309. Ese resultado lo vamos a colocar acá en esta fórmula, lo vamos a sustituir en la fórmula de la fracción defectuosa, que sería NP, que es el resultado de la interpolación, entre el tamaño de la muestra, que es 35, por 100, dando como resultado 0,4659%. Nos da un NAC de lo redondeo y me da 0,47%. Lo podemos ver acá en la tabla que la curva está, el 85% está empezando la curva con un 0,47% de NAC, que es el nivel de aceptación de calidad, y este está cerca del eje Y entre 0 y un 1%. La pregunta D es, para el proveedor A, ¿cuál es el riesgo del consumidor asociado en un LTPD del 6%? El LTPD es el porcentaje defectuoso tolerado en el lote. El LTPD nos da un 6%, un C, que es el número de defectos máximos, es de 3, el tamaño de la muestra es de 130 y debemos buscar el riesgo del consumidor, que es beta. Acá también debemos interpolar con un 6% con la tabla del problema pasado. A raíz de la interpolación
nos da como resultado 4,89%. Luego graficamos y desde un 100% tenemos un 4,89% que es beta y lo marcamos con el 6% del LTPD. Este es el dato que encontramos en la interpolación. La pregunta es ¿cuál será la calidad a la salida del proceso de inspección del proveedor B? Si el lote es un 3% defectuoso. Acá tenemos los datos. La fórmula que utilizaremos es la de AOQ. El AOQ es... vamos a necesitar también esta fórmula que tenemos acá y la vamos a sustituir por P, que sería el 0,03 por N, que es 155, dando como resultado 4,65. Lo buscamos en la tabla de Poisson para hacer la interpolación entre nos ubicamos en 5, C5 y buscamos el 4,65 que no lo tenemos en la tabla y debemos interpolar entre 4,6 y 4,8 que están acá, 4,6 y 4,8 con 686 y 651, dando como resultado 0,6772. Llevándolo a porcentaje sería 67,72% de PA. PA es la probabilidad de aceptación. Luego sustituyo en la fórmula que dije anteriormente, la de AOQ, que es P, la fracción defectuosa, por PA, que es la probabilidad de aceptación, por 1 menos el tamaño de la muestra entre el tamaño del lote. Sustituyo los valores de 0,03 por el valor PA, que lo encontramos anteriormente, N 155 y N mayúscula sería 4000, dando como resultado un porcentaje de 1,95%. La pregunta F es ¿cuál es el número de unidades promedio que se espera inspeccionar en el proveedor B? Acá simplemente vamos a sustituir la fórmula de NMP, que es N por MA más N mayúscula, que es el tamaño del lote, por 1 menos PA, que es la probabilidad de aceptación. Sustituyo los valores y me da que tengo 1396 unidades. En la pregunta G, ¿cuál será el costo esperado del plan del proveedor B si la inspección de la unidad cuesta $100 y el daño que una unidad mala le cuesta al proceso de fabricación de Quality Check es de $1000? El costo de inspección es de $100 y el costo del daño es de $1000. Acá lo que vamos a utilizar es esta fórmula del costo total, que es el costo de inspección por NMP más el tamaño del lote por AOQ por el costo del daño. Sería 100, que serían los $100, por 1396, que es las unidades que encontramos acá arriba en la pregunta anterior, más los 4000 por el AOQL por $1000. Nos da como resultado 217.680 dólares. La pregunta H, acá lo que necesitamos saber es
¿Cuál será la probabilidad de que un lote del proveedor B sea aceptado por ambos, proveedor y empresa? Acá lo que realizamos es, en la tabla de docrooming, buscamos, en la tabla tenemos un lote de 4.000. Ajá. En la tabla de docrooming, ajá. Aquí encontramos el lote de 3.001 a 4.000 en el porcentaje de 1,6 hasta 2%. Buscamos acá y nos da un porcentaje de 5,5%. Esa es la probabilidad de que el lote sea aceptado por ambas partes. En la pregunta I, dado el siguiente plan de muestreo doble, tenemos estos datos. ¿Cuál es la probabilidad de aceptación de un lote de 3% defectuoso? Nos dan los datos, realizamos la fórmula que sería, ya que N1 y N2 son iguales, se haría una sola fórmula. NP es igual a N, ya sea N1 o N2, porque, perdón, EP, que sería 0,03, que es igual para ambas, y 200, que sería N1 o N2, porque valen igual. Nos daría como resultado 6. En la tabla Poisson, nos vamos a la tabla Poisson. Buscamos para hacer C1 sería buscamos en la tabla de Poisson, aquí encontramos el 6 que nos dio como resultado y buscamos 0,17 y el 0,062. Luego lo que hacemos es sustituir en la fórmula que tenemos acá, que es P por PAC1 por 1 menos N entre N mayúscula más P por PAC2 por 1 menos N entre N mayúscula. Voy sustituyendo los valores y me da como resultado 0,227%. Luego debemos calcular PA, que es AOQ entre esta fórmula que tenemos acá. Sustituyendo me da como resultado 0,88%. En la pregunta J es ¿cuál es el plan? Debemos realizar un plan de muestreo. Por acá dice, se van a evaluar lotes de 100 unidades mediante el siguiente plan de muestreo. Inspeccionar 2 unidades, que sería N1, 2 unidades, y el lote sería de 100. Si ambas funcionan, aceptamos el lote. Si ambas fallan, que sería 0, si ambas fallan, rechazo el lote. En el otro caso, que es el que tenemos acá, inspecciona una unidad más, o sea, ya no serían 2, sino 3 unidades.
Si funcionan, acepto el lote. Si no, el lote se rechaza. ¿Cuál sería el plan? El plan que tenemos es N1, C1 y N2, que sería 3, C2 sería 3. La última pregunta, que es K, nos piden diseñar un plan de muestreo simple cuya curva de operación pase por el nivel de aceptable de calidad del 0,5% para un riesgo del productor del 5% y también pase por el LTPD del 2,445% para el riesgo del consumidor del 10%. Acá colocamos los datos y tenemos P1, que es NAC, que sería un 0,5% entre 100. Nos da como resultado acá P2, que sería el resultado del 0,10. Luego, en el rango de operaciones, que es P2 entre P1, tenemos como resultado 4,89. De la tabla de diseño de planes con un alfa de 5% y un beta de 10%, vamos a calcular, encontramos que C sería 3 y en 0,05 en alfa sería 1,366 y un 0,1 en beta sería 6,68 y el resultado del rango de operación es 4,89. Este nos daría como resultado un C de 3. Para finalizar, solo debemos sustituir los valores en la fórmula de N, que es NP, que sería 1,366 entre 0,05. Nos da como resultado 273, perdón. Luego lo sustituimos en 0,68 y entre 0,02445. Da como resultado el mismo, que sería 273. Luego graficamos y vemos aquí en la parte inferior tenemos la fracción defectuosa, el NAC de 0,5% que iría con un 95% y el 2,445 de LTPD iría con un 10% de beta. Muchas gracias.